Bienvenidos nuevamente a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre. Los invito a que hablemos sobre el vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? De entrada decimos que es la pérdida del sentido de la vida y el aburrimiento. Nada tiene sentido para la persona. Todo se ve como si se tuviera unos anteojos de color oscuros. Se ve un panorama gris. Los jóvenes se evaden y evaden la realidad cuando se experimenta esto. Y por eso en innumerables ocasiones se buscan alternativas que desorientan, despersonalizan y degradan la dignidad de la persona, como llenar aquel vacío con droga, alcohol, una vida superficial, las tecnologías, es decir, vivir en la periferia de nuestro propio yo, de nuestra esencia. Lo que dice John Powell, aquel sacerdote jesuita en ¿Por qué temo decirte quién soy? En ese libro que así se titula, porque si te digo quién soy, tal vez no quieras conocerme más, porque tal vez te decepciones de mí. Inmediatamente da esa respuesta en el prólogo al libro. Por eso veremos dos elementos que conducen al vacío existencial. Y uno de ellos es el positivismo cientificista. Con la ciencia positiva todo lo descubrimos y lo controlamos, según afirman. Pero hemos sido testigos en este siglo XXI del fracaso de la ciencia porque no ha respondido a todas las expectativas del ser humano y porque no responde a muchas situaciones y problemas de salud que actualmente azotan a la humanidad. Testigos de ello somos porque vamos aún saliendo y aún permanecen aquellas secuelas de esa gran pandemia que azotó a todo el globo terráqueo y donde hubo una gran cantidad de pérdidas humanas y dejó algunos rezagos de carácter de salud, donde muchas personas se ven afectadas y no llevan una vida con aquella salud que ellos quisieran tener. Un segundo aspecto, la idea de que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y somos completamente dueños de nuestra existencia, que es el ateísmo práctico. El ser humano piensa que tiene una respuesta para cada cosa, pero muchas veces no es así. Y muchas veces cuando al ser humano le han hecho creer en la New Age que él es como un dios en esa visión o perspectiva panteísta y de que nada es imposible para el hombre, que el hombre se pone sus propios límites, sin embargo cuando llega un problema de salud o la muerte nos coloca ante nuestra realidad. No podemos todo y no todo depende de nosotros, porque no es que hayamos formado un plan al margen del plan de Dios o un plan puramente humano teniendo al hombre como centro, antropocentrismo, donde el hombre se convierte en el propio Dios, aquello del superhombre también propuesto por Friedrich Nietzsche, o incluso la perspectiva de un Dios al margen de Dios, como es la obra también del anticristo, el anticristo que está orientado a odiar, porque en palabras no solamente de Nietzsche, sino también de Jean-Paul Sartre, el hombre cuando ama o cada vez que ama es poseído por otra persona, se debilita y entonces ya pierde su propia libertad, de tal forma que entrega aquello más preciado que tiene el hombre, aun cuando para Nietzsche el hombre está condenado a ser libre, porque siempre estará sujeto a responder por lo que decida y porque en esa determinación el hombre tiene que decidir siempre. Esa es la perspectiva, digamos, de la náusea también de Albert Camus, ¿sí? La perspectiva fatalista del sinsentido de la vida. Cuando nos declaramos protagonistas absolutos de nuestra existencia, cuando consideramos que tenemos el control absoluto de la naturaleza, la mente y la ciencia, y entonces vienen nuevos psicologismos que tratan de hacerle creer al hombre que él es capaz de todo y de que él puede todo. Y hemos dicho que no es así. Muchas cosas tienen, de hecho, la mayoría de las cosas tienen que ser tomadas con absoluta decisión,
con responsabilidad, con sentido enorme de responsabilidad, pero no podemos todo. Entonces Dios ha muerto, idea que proviene de la Ilustración, en una perspectiva eminentemente racionalista absoluta hasta llegar a Nietzsche. Junto a ello se promueven las siguientes ideas que van a provocar este aburrimiento y este vacío existencial en esa perspectiva y en esa vertiente secularista donde urge sacar a Dios de todos los ambientes y los lugares y se le ha sacado de la educación con la justificación de una educación laica, que más que laica es laicista, porque no se puede hablar de Dios, pero además de ello es el innombrable. Y por otra parte es la persecución de la Iglesia Católica. Dios ha muerto y con ello se promueven las siguientes ideas. La ciencia lo es todo, la ciencia mide todo, la ciencia es la respuesta a todo. Por lo tanto, es convertida en una nueva religión donde los nuevos sacerdotes son los científicos, pero en esa vertiente o interpretación absolutista que se llama cientificismo, que es una traición y una caricatura de la ciencia, porque la ciencia es humilde y buscando la verdad sabe que no tiene las respuestas para todo, que va en búsqueda. La libertad no tiene límites, también han hecho creer. Es un libertinaje, por lo tanto, porque la libertad asume con responsabilidad la vida y sabe que tiene límites y que el límite de mi libertad comienza y, bueno, termina donde comienza la libertad del otro, en una perspectiva legista, pero válida. También la concepción de la vida como si Dios no existiera, un ateísmo y también un agnosticismo que no niega ni afirma nada, que prefiere mejor no comprometerse con ninguna vertiente creyente o no creyente. Luego un dualismo occidental, en el que también no se niega la existencia de Dios, pero se vive como si Dios no existiera. Ahora, dice Dostoyevsky Sartre, si Dios no existe, todo me es válido, todo está permitido, porque no hay quien tenga límites morales, ni siquiera humanos o naturales. Todo es válido. Y así vienen todas las ideologías perniciosas, ideologías éticas, filosofías éticas, ideologías perniciosas que destruyen y degradan, despersonalizan al hombre y evidentemente a la mujer. Por tanto, si Dios no existe, no tiene que ver nada con la vida, dice Cornelio Fabro, y viene un ateísmo práctico, mediatizado en el secularismo de la vida, en donde se proclaman estados sin religión, donde la religión es la ética, es una visión ética, es la visión de la masonería. La nueva religión de los pueblos y del Estado es la ética, es la sustitución que también Hegel mismo ha hecho en sus obras. Se puede vivir sin Dios, pero la experiencia nos va indicando que es siempre contra el hombre, porque lo que esta perspectiva filosófica propuesta por el vitalismo, donde existe una forma de vivir y donde el hombre tendrá otras aspiraciones y otros núcleos de pensamiento, de vida, de ética y de moral, pero no son más que formas de matar a Dios en el corazón del hombre y por lo tanto de quitarle toda esperanza, porque el hombre no es puro cuerpo y pura mente, el hombre es un espíritu encarnado, como dice eh, Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza. La trampa es no sigas a Dios porque vives, no sigas a Dios pero vives como si Él no existiera. Esa es la trampa. Rupturas éticas, sociopolíticas, por ejemplo, un Maquiavelo con una doble moral, en su obra El Príncipe, donde podemos constatar, existe una orientación de pensamiento y vida de sacar a Dios de nuestra vida. Bueno, y decíamos de Maquiavelo, porque se habla, por ejemplo, de la orientación del hombre en su sentido esencial, nacido para el mal. El hombre es un ser malo por naturaleza, pero entonces, ¿cómo hace el bien? ¿Y por qué busca la verdad? ¿Y por qué busca el amor? ¿Y por qué busca la unidad? ¿Y por qué busca, aunque sea en este mundo, vivir de una forma holgada? Entonces encontramos esta doble perspectiva moral. Encontramos también
en otros, en otros, en otras perspectivas, fracturas múltiples. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, que no solamente son vertientes militares, sino también ideológicas, por ejemplo, con la Ilustración. Sabemos que a toda revolución militar le antecede una revolución de ideas ideológica, que es el motivo por el cual orienta al hombre a pelear, a buscar el poder, a buscar el tener. Hoy el niquilismo es un abismo que destruye la pregunta y la respuesta por el sentido del mundo y el sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me oriento? ¿Cuáles son mis motivaciones para vivir? ¿A quién amo? ¿A quién me ama? ¿De dónde soy? ¿A quién pertenezco? ¿Quién pertenece a mí? ¿Qué da sentido a mi vida? Falta realismo en las personas. No enfrentamos la realidad, sino que tratamos de adecuarla a nuestros intereses. Y por eso podemos entender erróneamente nuestro sexo, porque al no aceptar nuestra biología, entonces generamos ideologías. Al no aceptar que si no se es casado, tendría que esperarme a ese momento, pero no hay que esperarse porque la vida hay que beberla en un solo sorbo porque se va pronto, lo cual son ideas fantasiosas, ideas que despersonalizan y que degradan la dignidad del ser humano. La vida se debe vivir y saborear paso a paso, disfrutar las personas que están en nuestro entorno, nuestros padres, hermanos, amigos, las personas, nuestras amistades, las personas significativas, las personas con las que tenemos contacto. Entonces, el niquilismo parte de la noción de la negación del ser y no de la cuestión del ser. Así nos encontramos con la nada, con el vacío existencial. El niquilismo es abismo, pero mientras exista la realidad, está vencido. La humilía de un sacerdote es interesante, se hace eco de los golpes que la vida nos da y de los problemas de la vida. No se añade un problema a los problemas de la vida, es lo que dice mucha gente. Dar un punto de vida y de luz, algo que amplíe la perspectiva como de un suelo firme en el que pisamos y que no sea algo movedizo. El niquilismo nos dice que no hay respuesta para los grandes problemas de la vida. El niquilismo de Nietzsche es para una cierta élite de pensamiento. Por lo tanto, cuando niega la posibilidad de vida a los que han tenido fracasos, a los que han perdido la salud, que habría que sacarlos del juego porque son personas que van cargando, que se va cargando y que imposibilitan el desarrollo económico y social. Entonces, esta es la idea niquilista. La anulación del ser y todo lo óntico. Una forma de niquilismo niega el presente, la realidad y el pasado. No existe, por lo tanto, sentido. La izquierda moderna está absolutamente permeada de todo esto que hemos mencionado, porque no tiene valor la vida, porque la vida solo tiene sentido en cuanto que se ajusta a la producción, pero entonces queda despersonalizada cada persona, cada ser humano. El niquilismo es la negación óntica, la negación óntica, la negación metafísica y del ser, del pasado, de las tradiciones, de las generaciones anteriores, incluso del presente, la negación de la realidad manifestada en el idealismo. Solamente existe lo que está en la mente y se puede generar en ella, pero no la realidad palpable que está en torno a mí. Esto con dos vertientes, la construcción de un paraíso terrenal, donde el hombre lo va generando en torno a sus propias ambiciones e intereses, y el ensalzamiento con una voluntad absoluta de un proyecto personal, donde no tienen muchas veces cabida los demás, ni los ancianos, ni los que ya no pueden producir, ni las personas con una posibilidad diferente, ni los niños, ni la gente débil o frágil, y está detrás la perspectiva de Nietzsche. El niquilismo contemporáneo tiene tres características. Primera, cientificista, satisfecho y ya imposibilitado a hacer más preguntas,
No preguntes más, ajústate a lo que hay solamente. Por lo tanto, se trata de convencer al hombre de que sus aspiraciones son muy modestas, pero no más allá. Incluso se pierde el sentido trascendente, porque la preocupación es solamente el presente, solamente, pero en la aquí y en la ahora. Por eso hay que beber la vida apresuradamente y hay que vivirla de esa manera. Un epicureísmo medio, cálculo de placeres sin mucho compromiso. Hablamos aquí de una forma de hedonismo, la búsqueda del mínimo esfuerzo y del placer por el placer. El uso de las famosas mandalas expresa la diversidad del cosmos y la imposibilidad de contemplarse igual por dos mentes distintas. Gnosticismo, dos principios con el mismo poder y con el mismo origen, el bien y el mal, Dios y el diablo, lo cual es un gnosticismo perverso y erróneo. Cada persona, cada persona ve una mandala o crea un mandala diferente y en otro momento uno mismo genera un mandala distinto porque la realidad es cambiante y no se puede agarrar, no se puede sujetar. Todo pasa, nada queda. Es el aforismo de la impermanencia. El ser no existe, es la nada. Nada merece la pena desde esta perspectiva del sinsentido lamentable de la vida por el cual la juventud, los matrimonios van como extraviados. El todo es la nada y la nada es el todo. El auge de las espiritualidades de las pseudoreligiones. Surge así la invasión de la New Age, que cobra fuerza y que se va escondiendo poco a poco bajo perspectivas de espiritualidades orientales, yoga, zen, tantas formas nuevas que van surgiendo, como dice el documento del Vaticano, sí, documento del Papa, la píldora, la famosa píldora dorada, donde el hombre lo es todo, es como un Dios, pero oh desilusión cuando llega la enfermedad y la muerte. Y por tanto la sustitución de la religión por una espiritualidad, por algo efímero y pasajero, peligrosa, porque hay que hacer yoga, orar no, para encontrar su centro, pero ahí acaba el horizonte de su existencia. Otras formas de New Age, control mental Simba, la meditación trascendental, la dianética, la bioenergesis, el gnosticismo que ya hemos mencionado, también la teosofía, el revindir, el esoterismo, la agnosis, la cábala, la masonería, la canalización, el cientificismo, el espiritismo, la psicología transpersonal, que ha asumido incluso el consumo de algunos estupefacientes para alcanzar un estado emocional elevado, el Reiki, que comunica energías con energías que existen en la naturaleza, pero que invoca energías con las cuales habrá que tener cuidado porque pueden ser espíritus malignos. La astrología, los signos zodiacales, la carta astral, el enneagrama, los cristales, los cuarzos, las pirámides, los inciensos aromatizantes, la quiromancia, la cartomancia, la lectura del cigarro, el arte adivinatoria, el ocultismo y satanismo, el incienso, las velas de colores, la tabla ouija, el tarot. Conocer el futuro, se invoca espíritus adivinatorios. La New Age o nueva era diviniza al hombre sin Dios. Y ese es el peligro. El hombre es su propio salvador y el hombre se salva con la razón, gnosticismo. Por lo tanto, no necesita ni de Cristo, ni de la cruz, ni de su muerte, ni de su resurrección, ni de la fe. No existe el pecado, dice la nueva era, porque todo es relativismo, todo es relativo, es como tú lo concibas, y subjetivismo. Cada quien tiene su verdad, y de esto lo encontramos salpicado en la perspectiva de muchos jóvenes universitarios e incluso de media superior, porque así les han hecho creer. La nueva era no exige nada,
No hay compromisos ni moral ni ético. Puedes hacer lo que te plazca a nivel sexual, a nivel del consumo de alcohol y de estupefacientes. La anarquía relacionada con el libertinaje. No hay autoridad, por lo tanto, haz lo que quieras. Y de ahí el conflicto entre padres e hijos, cuando no se les ha educado desde pequeños con valores. Y sobre todo que se respeten los límites y la autoridad. Para la New Age, Dios es todo y Dios está en todo. Por lo tanto, hablamos de un panteísmo. No existe un Dios personal. Dicen, Cristo es un gran profeta. El Espíritu Santo es una fuerza interior, es una energía. La Virgen María es la diosa Gaia, la mamá de la naturaleza. La muerte no existe, pues tienen la reencarnación y con esto se quita todo miedo, incluso todo sentido de responsabilidad. La libertad se le quita el sentido de responsabilidad, pues no hay consecuencias y se va a seguir viviendo. La Iglesia Católica solo reconoce 3 arcángeles, los demás son arcángeles caídos. El diablo es un ser que nos lleva a un mejor camino y a la felicidad. Atención, estos son graves errores. Tenemos que estar atentos. Por tanto, es el salvador del hombre. Y la religión es vista como el opio de los pueblos en perspectiva marxista. La religión es el pecado, dicen. El infierno es un mal momento. Por lo tanto, el infierno no existe como una realidad escatológica que el ser humano enfrente después de esta vida. El infierno es un mal momento. Y esto es lo que va confundiendo a muchos católicos, a muchas personas. Cada signo zodiacal es una burla a la iglesia. La autoidolatría es el objetivo de Satanás. Ya sabemos desde el principio por su soberbia. No te serviré, non serviant, no te serviré. Como el hombre no puede ser Dios contra Dios, por ello el diablo le propone al hombre ser Dios sin Dios. Superación personal sin Dios, la autosalvación, y así encontramos una gran cantidad de escuelas psicológicas que hablan de superación personal, los famosos managers que van generando talleres y cursos de el superhombre, de superación personal, pero sabemos que la realidad supera la ficción de una superación personal sin Dios. Sin Dios no podemos nada. Lo cual tampoco no dice que el hombre no esté llamado a realizar su propio esfuerzo. Por eso San Agustín dice, actúa como si todo dependiera de ti, pero espera en Dios como si todo dependiera de Él. El padre Leonardo Luis Castellani propone 7 aspectos de la voluntad de poder que tenemos actualmente. Primero, la voluntad de producir, la voluntad de planificar. Segundo, tercero, la voluntad de dominar. Cuarto, la voluntad de hacer dinero sin límites, que ahí encontramos la usura, el lucro para hacer dinero, los famosos prestamistas que van empobreciendo y endeudando a las personas y les quitan todos sus bienes cuando no les pueden pagar. Quinto, la voluntad de destruir la producción para hacer dinero, arrojar cosechas al mar para no bajar los precios, etcétera. Sexto, la voluntad de destruir el dinero para aumentar la producción, que es la inflación y deflación. Y séptimo, la voluntad de destruir y destruirse, el suicidio, que es el nihilismo puro. Nada tiene sentido, esto no va a cambiar, esto no va a pasar. Y esto permea en la conciencia y en el estado o emocionalidad, en el afecto, en la dimensión afectiva de las personas. Esto sucede cuando las personas no tienen a Dios y entonces surge la desesperación o vacíos internos que atrapan toda nuestra voluntad. ¿Para qué seguir viviendo?, dice la gente. El vacío existencial devora todo rayo de luz o resurrección espiritual, todo sentido de esperanza. Nos impulsa a llenar de cosas materiales, consumismo e intrascendentes, ese vacío hasta saciarnos inútilmente, llegando a un hartarse de la vida. Es una responsabilidad limitada que paradójicamente nos deja más vacíos y extenuados todavía. Sin respuestas y expuestos al vacío,
solamente quedan la conciencia de nuestra precariedad, la inconsistencia, el tedio, la ansiedad, la depresión y la conciencia del absurdo. Decía Víctor Frank que la vida debe estar llena de sentido. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En tus bienes materiales? ¿En tu juventud? ¿En tu salud? ¿En tu apariencia física? ¿En tu pareja? ¿En tus hijos? ¿En tus títulos? ¿En qué? En Dios. Vivimos en una sociedad utilitarista. Vales lo que haces y lo que tienes. Vales tu apariencia, que nos enseña de esta manera a cosificar a las personas. Vales por lo que tienes, vales por tu apariencia física, vales por tu juventud, vales por tu dinero, vales por lo que sabes, que buscas satisfacciones inmediatas. Por ello surgen las serpientes de la angustia. Tenemos que evadirnos entonces de diversas maneras y desorientadas, comprando, consumiendo compulsivamente, recurriendo a paraísos artificiales, descargando nuestra violencia contra los demás o practicando sexo de forma compulsiva y consumidos por la pornografía, etc. Cuando te sacia por no encontrar un sentido a la vida, no es lógico desear acabar con ella. Cuando la persona se individualiza demasiado de los demás, hace el vacío a su alrededor y en su interior que lo separa de sí mismo. No le queda más que para reflexionar en su propia miseria. Su único objeto de meditación es la nada que está en ella y la tristeza que es su consecuencia, dice Emilio Durkheim en Educación Moral en sus escritos selectos. A Durkheim se le olvidó mencionar a Dios. ¿Cuáles son los síntomas, las consecuencias y los trastornos del vacío existencial? Primero, la depresión, la ansiedad. Segundo, no encuentra significado a su vida. Nada, ni el amor humano le da un soporte, le da una orientación diferente. No tiene esperanza. Tercero. Cuarto, las personas más religiosas tienen más resiliencia a la enfermedad mental y física porque tienen su esperanza ante el sentido de la vida en Cristo, en Dios, que ha vencido a la muerte, al pecado y al diablo. La gente, quinto, tiene que morir en su casa confortado con los suyos y con el sacerdote que le dé los sacramentos de la unción, de la confesión y de la comunión a manera de viático. No abandonados en los hospitales. Sexto, las drogas y el alcohol son un escape. Séptimo, el suicidio. Octavo, la violencia. Y noveno, el misterio de la vida nos saca de la nada y nos sostiene. Por lo tanto, la terapia ante el niquilismo es para poder vencer, primero, ser hombres que lo crean, hombres de fe, hombres que crean en lo que se anuncia en la Pascua, que Cristo ha resucitado, que está vivo y que ha vencido a la muerte, al pecado, al diablo, y que nosotros también venceremos en la medida que estemos unidos a Él por la gracia sacramental, por la oración y por la fe, por el amor a Él, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Segundo, ser hombres que narren experiencias bellas de todo lo que nos sucede en la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, en la vida eclesial. Y tercero, hombres que vivan en vínculos comunitarios y familiares. Necesitamos que las instituciones, particularmente la familia, los grupos de apostolado, de servicio comunitario desinteresado, la iglesia vuelvan a tener significado una vez que han pasado por esta terrible crisis que azotó y que inició desde los 90. Tres desafíos de las personas, por lo tanto: sociedad de consumo, sociedad tecnológica y sociedad tecnocrática. ¿Cómo continuar
acercándonos al otro sin que interfieran estos tres aspectos. Cómo mantener la centralidad de la persona, porque el lenguaje de Martin Buber necesitamos de la relación yo-tú, o el lenguaje de Levinas, el otro es extensión de mí, generar la ética del otro, el valor que tiene el otro, pero siempre en esa perspectiva también tomista del realismo y en esa perspectiva, es decir, de la realidad, y en esa perspectiva franciscana del valor que tiene Dios en mi vida y del valor que tiene el otro, generando un ambiente de una auténtica fraternidad y de servicio para cambiar el mundo. De esa manera, el lenguaje de Pablo VI, construir la civilización del amor, porque de lo contrario caeremos en un niquilismo aburguesado, satisfecho, sobre todo en los países del primer mundo, donde se han visto acostumbrados a él. Sin embargo, el infierno existencial del egoísmo y la soledad nos ofuscará con su vacío y nos quemará con su indiferencia si no hacemos algo por cambiar. Además, debemos estar atentos para no ser anestesiados en nuestra capacidad de percibir al otro. La única solución es Jesucristo, la familia, la iglesia, los sacramentos, la gracia de Dios, la alegría de vivir esta vida que es un don de Dios. Luchar porque la vida sea respetada desde su concepción hasta su muerte natural. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.